Qué mejor que presentarlo al ministro de Gobierno de la provincia del Chubut, José María Grassini. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, bueno, a ver, ¿en qué instancia estamos? Ya hay una definición tomada, quiero arrancar por acá, del Gobierno, de que el aumento del 10%, la primera etapa del aumento se paga, más allá de que la mayoría de los gremios ha dicho que es poco, que no están satisfechos, van a avanzar igual. Bueno, yo creo que el punto de partida comienza cuando el gobierno hace ya un año trazamos un plan económico donde el gobierno venía con un retraso salarial con los sectores de la administración pública, con la mayoría de todo el sector público, donde teníamos entre 60 y 90 días de retraso salarial, donde llegamos a un diciembre donde habíamos acumulado 2 aguinaldos. En base a eso generamos un plan económico de recuperación, de acompañamiento con la recaudación para poder nivelar los niveles de ingreso de la provincia, más allá del golpe que pudo haber tenido la provincia con la propia pandemia, que repercutió mucho en los ingresos provinciales. A su vez, con la elaboración de ese plan, bueno, empezamos un camino de diálogo, de conversar, de construir con los diferentes sectores que representan a los trabajadores y logramos en el mes de mayo organizar una salida a través de ese plan con una salida en cuotas de cuotificar un mes y empezar a abonar al día y a terminar esas cuotas, terminar con todos los salarios de los trabajadores al día. Los rangos más altos, los 3 y 4 en principio, ¿no? Exactamente, cosa que hoy ya estamos a un mes de lograrlo. Los ingresos evidentemente han mejorado de la provincia, estamos logrando un equilibrio y entendemos la necesidad de los sectores del trabajo de plantear y pedir una cuestión que han perdido salarialmente contra la inflación, pero también nosotros tenemos una responsabilidad que es la de gobernar. Tenemos la responsabilidad de administrar y ver los números reales de la provincia, no caer en tentaciones ni en discursos políticos vacíos donde no se pueda cumplir y arrastrar nuevamente a la provincia a una crisis, y a través de eso hemos elaborado una propuesta salarial que seguramente entendemos cuando algunos sectores manifiestan su disconformidad, pero también es una realidad de los números de la provincia. Hoy por hoy podemos salir con este 10% de aumento, eliminando el bono, que muchos de los sectores gremiales pedían que no fuese un bono. Escuchamos a la gran mayoría de los sectores y hoy estamos saliendo con esta propuesta de eliminar el bono, de pasar el 10% al básico y en el número donde el bono era mucho más alto, mantener con un ítem para que la gente no pierda salarialmente con respecto al valor del bono. Entonces creemos que ese camino va a poder permitir seguir normalizando las cuestiones del Estado, pero fundamentalmente la economía. Así que creo que vamos a seguir conversando, el gobierno no cierra ninguna puerta con esta disposición, si la tenemos que tomar, de sacar por decreto el aumento. Para eso el gobernador ha sido elegido, para también no gobernar únicamente para los sectores públicos, sino también para el sector privado. También entendemos y escuchamos a los sectores privados de la provincia que están atravesando todavía una situación muy difícil. Aparte, la recaudación de la propia provincia proviene de los sectores privados. Entonces creemos que tenemos que acompañar a todos. Vamos a seguir teniendo la mano, el diálogo, estamos abiertos a seguir escuchando, pero también tenemos que tener la responsabilidad de administrar bien los fondos que tenemos. Primera duda, para si vuelvo a la primera pregunta, se desprenden un montón realmente de todo lo que estaba comentando. ¿Es un decreto común del gobernador o la idea es que sea un DNU firmado por todo el gabinete de ministros que deba ser ratificado por legislatura para tener fuerza de ley? Hoy por hoy todavía nosotros no damos cerrada la posibilidad de seguir dialogando con diferentes sectores de los trabajadores, pero fundamental... O sea, usted pretende que, perdón, ¿eso qué quiere decir? ¿Que firmen un acta los gremios como si cerrando una especie de acuerdo paritario? Sí, fundamentalmente hay sectores que han acompañado y que han escuchado y entienden la posibilidad y la perspectiva a la cual apunta el gobierno. Seguramente hoy la desconformidad surge de los sectores
de menor ingreso. También el gobierno va a escuchar a esos sectores, los vamos a seguir escuchando y vamos a seguir dialogando para buscar una recomposición. También cuando uno observa, y es una realidad, en el ingreso promedio de los asalariados públicos, Chubut se encuentra entre la segunda y tercera provincia con mejores salarios a nivel público. Está manifestado a nivel nacional a través del INDEC y a través de diferentes organismos privados que han realizado los números y han revisado los números de todas las provincias. Así que creo que seguramente la inflación ha golpeado el hogar de todos los chubutenses y de los del sector público, pero también lo han hecho con el sector privado y estamos atravesando tiempos difíciles, no únicamente en nuestra provincia, sino en todo el país, y la inflación es algo que golpea en todo el país, ¿no? Lo de los sectores de menores ingresos que usted decía, estoy pensando básicamente en ATE, entre otros gremios, que representa a trabajadores que tienen la escala más baja. Lo que cuestionan en la metodología de dar lo mismo a todos, ellos dicen, ¿por qué no discutir cuestiones particulares en el caso de ellos? Porque dar un 10% implica que un sueldo de 40.000 pesos son 4.000 y un sueldo de 400.000 son 40.000. Lo que ellos dicen es seguir agrandando la desigualdad, ¿no? Bueno, por eso la mirada del gobierno ha sido que para los sectores de menor ingreso no está enmarcado en ese 10%, porque el 10% va al básico, pero se mantiene la diferenciación en el salario del trabajador, manteniendo el porcentual que percibía del bono. Entonces, en un salario inferior a lo establecido, estaría casi en un nivel del 20%. A ver si lo entendí. Es decir, si, el bono significaba 5.000 pesos. Si tenés un sueldo muy bajo, que el aumento del 10% es menos de 5.000, se te van a respetar por lo menos hasta llegar al nivel del bono. Exactamente. Bien, igual lo que escucho del lado que hablábamos con Quiroga en estas horas, es que igual sigue siendo un sueldo muy bajo con respecto a otras áreas del Estado. Si se pudiera poner más el acento, plantean en esos sectores en particular que son los más castigados por la situación económica, ¿no? Sí, seguramente la mirada debería ser hacia todos los sectores. Si uno analiza sueldo por sueldo y sector por sector, evidentemente hay sectores que sí se han ido mejorando y han tenido una mejoría salarial, que entre ellos también están los auxiliares de la educación. Es cierto lo que manifiesta el señor Quiroga, pero también es muy cierto que la recuperación que han tenido ha permitido nivelar y obtener un ingreso promedio del trabajador, del auxiliar de la educación, y seguramente también de los docentes, que deben tener una mejoría, pero también debemos respetar los números que tenemos en cuanto a la generalidad de los trabajadores públicos. Entonces, a veces tomar definiciones en particular pueden perjudicar en lo general, ¿no? Usted hablaba de la escala a nivel nacional. Escuché dirigentes docentes decir que el salario docente, que había llegado a estar entre los mejores con el aumento del 2019, con tantos meses sin aumento bajó al 10º lugar o a la mitad de la escala a nivel nacional. Sí, estamos entre la 7 y la 9ª provincia de las que mejores pagan salario docente. Sí, es cierto que bajamos del 3er al 7º o 8º lugar entre las provincias mejor asalariadas en cuanto a ese sector. También es la realidad que en una provincia a veces cuando se anuncia un aumento del 50%, en alguna provincia del norte estamos hablando de sueldo de base de 12.000 pesos. Entonces, como repercute en la economía de cada provincia es diferente, y también nosotros tenemos una ventaja que no hay en el norte, que es el acompañamiento de la zona patagónica, y también hay algo que perjudica también a los sectores de mayor ingreso, que es el impuesto a la ganancia, que a medida que va aumentando el salario del trabajador docente, también tiene mayor alcance el impuesto a la ganancia, entonces eso no le permite verlo reflejado tampoco en el aumento, ¿no? Bueno, hay que aclarar que los sueldos de educación son la mitad de la masa salarial de la provincia, ¿no? Sí, nosotros tenemos una inversión de lo que recauda prácticamente la provincia, y el 50% de los ingresos de la provincia van destinados a los salarios del sector docente. Le pregunto esto porque lo que ha trascendido es que, bueno, uno veía la paritaria nacional, la que estaba todavía el exministro ahora Trota, se hablaba de cifras que son importantes, de un orden de un 40%, un 45%, y a la vez el planteo del gobierno provincial es, bueno, nos están regulando las cuentas aquí, no nos permiten, porque se ha pedido plata, aumentar el gasto público, pero se dan esas paritarias nacionales
que en el caso de Chubut díganos qué hacer, digamos, ese es un poco el planteo, es decir, o pagamos eso o acatamos lo que nos marca el Ministerio de Economía. Bueno, sí, fundamentalmente se contrapone con el pacto fiscal que había enviado el Gobierno Nacional, cuando uno ve el techo, ¿no?, salarial que le pone a las provincias y cuando diferencia con el Gobierno Nacional a firmar paritarias por encima del 47%, es muy difícil seguir esa escala salarial, pero también es muy difícil y se nota también en el sector privado, es poder seguir la inflación, Pablo. En este momento el salario de ningún trabajador de ningún sector privado está pudiendo alcanzar la inflación, ¿no? Es decir, que ustedes, el planteo que le hacen a los gremios es, este es el aumento que se puede pagar para no caer en errores de pasado, porque está instalado también de que la provincia en realidad está recaudando mucho más, que está entrando mucho más dinero de coparticipación, mejoró el precio del barril y que hay una opción de dar más. No sé si usted seguramente lo habrá analizado con el ministro Antonena, a ver hasta dónde dan los números de la provincia. Sí, analizamos y vemos los números, cuáles son los números reales y hasta dónde se puede dar. Vos fíjate que un aumento del 10% implica en la economía de la provincia prácticamente 600 millones de pesos. A veces dimensionar cuánta plata es 600 millones de pesos es muy difícil, pero cuando en realidad se habla de esos números que son tan grandes, es muy difícil trasladarlo a la realidad y que se entienda en qué porcentaje implica esa recaudación de 600 millones de pesos, ¿no? Hay una cosa que escuché de los gremios que es, bueno, no tanto la cifra del 30%, sino también el plazo, lo que cuestionan mucho. Entonces dice septiembre y después pasar al 2022, febrero, marzo. Cuando hay otros poderes, le quiero preguntar cómo recibió usted la noticia de que la legislatura se incrementó el salario, incluyendo los diputados, en septiembre, octubre y noviembre. Eso me parece que a ustedes también le debe jugar en contra a la hora de sentarse con el resto de los gremios a hablar, ¿no? Sí, la verdad que dificulta, uno había venido dialogando y hablando con los diferentes poderes y observa un aumento que, como decimos, es entendible y dentro de las pautas del 30% que veníamos hablando tanto con el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo, se entendía y se comprendía. También uno a veces analiza la situación de la independencia de los poderes y es respetuoso de la independencia de los poderes, pero también creo que el marco institucional provincial era muy difícil salir con un número, aunque el presupuesto lo permita. Es decir, que debería haberse dialogado más desde la legislatura, tratar de coordinar pues la caja es la misma. Más allá de la independencia del poder, porque la justicia lo hizo, ¿no? La justicia a ustedes los consultó de esto de replicar, había varios aumentos pendientes de la Corte que no se aplicaron y ahora recién se saca una acordada con el 10%. Bueno, por eso, a Chubut esas son las cuestiones que le dificultan el camino, ¿no? Muchas veces cuando la economía de la provincia no camina como uno pretendiera o quisiera, o cuando los precios internacionales modifican las cuestiones económicas provinciales, el movimiento que se ocasiona en los enganches nacionales y todo eso trae y repercute graves crisis en la provincia porque es difícil seguir ese porcentaje de aumento y sin embargo la verdad que el doctor Vivas entendió la situación, comprendió cuáles son los números que hoy maneja la provincia y aplicó el mismo porcentual que está aplicando el Poder Ejecutivo. A ver si le entiendo bien, no quiero poner en su boca cosas que no dijo, pero ¿la justicia lo entendió, la legislatura no lo entendió tanto? Sí, yo creo que evidentemente lo que ha habido una interpretación de los recursos que uno tiene, que también y puede manejar como es el propio presupuesto y dentro de ese número encontraron que tenían la posibilidad de otorgarse un aumento, pero creo que ahí ha habido una poca comunicación entre observar cuáles eran las cuestiones económicas que venían pasando, ¿no? Bien, entonces uno lo que nota es, hasta hace un tiempo había cierto malestar en algunos sectores puntuales, con algunas medidas de fuerza, y si les soy sincero, lo veo más generalizado. Esta semana movilizaciones judiciales, hoy policía, docentes, se suman auxiliares, hasta sectores de brigadistas, de familia. Es como que se ha generado ya una sensación de malestar porque entienden que el aumento es insuficiente. ¿Cómo piensan encarar? Me dice, vamos a seguir apostando al diálogo. ¿Cómo se hace? ¿Se sigue llamando a los gremios uno por uno? ¿Se los convoca a todos para explicarles en conjunto? ¿Puede intervenir la Secretaría de Trabajo y hacerlo más formal la discusión? Bueno, la formalidad siempre la hemos tenido y la hemos mantenido con cada uno de los sindicatos para poder dialogar. Creemos que ese es el camino, vamos a seguir apostando al diálogo. Creo que mostrar los números de la provincia
hace tomar otra dimensión. También cuando uno lo manifiesta y se busca el entendimiento, deben ser con todas las cartas sobre la mesa, porque si no es muy difícil dialogar cuando uno no muestra cuál es la realidad. Y creo que hoy, hasta el día de hoy, ha habido un acompañamiento, un entendimiento con el sector de los trabajadores. Lamentamos a veces también que la situación de algunos sectores gremiales, al caer en tiempos electorales, también afecta mucho el diálogo, ¿no? Porque sabemos que en esa composición de plena campaña electoral que tiene cada sector, es muy difícil poder concretar algún acuerdo cuando la representación está discutida entre 2, 3 o 4 listas, ¿no? Claro, le pongo nombre y apellido, quizás me olvide alguno, pero el más puntual que me surge es ATECH, que tiene elecciones, los docentes tienen elecciones gremiales ahora en breve, y usted dice, se mezcla esa campaña dentro del gremio con las negociaciones, porque va a ser imposible que, o se les torna más difícil, vamos a decirlo así, al empleador llegar a un acuerdo con un gremio que está en una postura combativa de elecciones. Sí, creo que la situación, cuando uno recorre la calle y escucha a la gente, verdaderamente que una acción que debería ser la última acción que se debiera tomar, que es la situación de paro, en algunos dirigentes gremiales se volvió costumbre. Se volvió costumbre que termina afectando a los chicos, que termina afectando a la familia, cuando el diálogo es permanente, siempre las puertas están abiertas, y ante la menor cosa que no me gusta, decido tomar la última acción, que es el paro. Y evidentemente en Chubut venimos sufriendo la consecuencia de elegir la última opción como la primera, ¿no? Para dialogar hago paro y después me siento y dialogo, pero esa decisión recae sobre algo tan sensible como la educación, ¿no? Y a la vez, le sumo, hay un contexto electoral nacional que viene ahora en noviembre. ¿Usted para eso juega o no? ¿O los gremios, digamos, tienen su propia lógica y la demanda salarial usted la entiende como algo obvio dentro de la inflación y no tiene que ver con las elecciones que están en marcha? Mire, yo creo que los puntos son varios y la verdad que uno en este contexto debe aplicar la sinceridad y la sinceridad se aplica a partir del entendimiento que uno tiene cuando camina a la calle, ¿no? La gente en Chubut hoy está cansada de los paros, la gente está cansada del reclamo, necesita que el sistema funcione. Evidentemente que se mezcla las luchas electorales, se mezcla la lucha sindical, donde hay sectores, como te decía anterior, 2, 3 listas, que impide sentarse a dialogar porque las representaciones están discutidas, donde ningún número termina de ser suficiente. Y también vemos en la calle el sector privado que ha venido de una larga pandemia, castigado, sufriendo consecuencias que todavía de las cuales hoy no puede salir, de las consecuencias económicas que ha sufrido el sector privado de nuestra provincia, con una economía semiparada en el medio de la pandemia y que a los sectores, por ejemplo, del turismo que hoy han arrancado, no pueden terminar de arrancar y sin embargo el Estado está presente, hemos sacado una ley muy importante para el sector. Entonces creo que hoy debería haber más diálogo, más canales de tratar de entender al otro y sin embargo es muy difícil en una situación donde se mezcla lo electoral también con las elecciones gremiales. Me marcó 2 o 3 veces lo del sector privado. Usted, debo entender que el planteo del gobierno es que a veces el sector estatal está muy metido en sus temas y le cuesta ver hacia afuera las dificultades en general de la sociedad, que habría que ver más solidaridad. ¿Cuál es el mensaje? Sí, seguramente. Yo creo que sí, desde el sector público no hay un entendimiento hacia lo que sucede en la economía real, que es quien aporta al sostenimiento y al crecimiento del país, de la provincia, como el sector privado, ¿no? Hablamos que hoy en un empleado de comercio ronda los 60.000 pesos, 50.000 de base, el sector transportista también, los sectores más agraciados no superan los 100.000 pesos de salario en nuestra provincia, ¿no? Digamos, del sector privado, y la capacidad de pago también hacia el Estado por parte de las pymes, de las empresas privadas, también tiene un techo. Entonces es difícil en este contexto, como afecta también al sector público, toda esta macro situación económica golpea directamente a las empresas que funcionan en nuestra provincia y también queda evidenciado, ¿no?, nuevamente que la matriz productiva de Chubut debe modificarse porque estamos llegando a un techo. Bueno, usted me dice que ya está tomada la decisión, es decir, que están los fondos para pagar este primer tramo del 10%. ¿No depende esto de esta ley
proyectos, me corrijo, que enviaron a la legislatura para renegociar, hay vencimientos muy importantes de endeudamiento que se han tomado con Nación. Uno fue para el pago a los docentes con ANSES a comienzo de año, que vence ahora en diciembre, y después hay sucesivos endeudamientos con el Fondo Fiduciario Federal. ¿Necesitan sí o sí esta ley de la legislatura para lograr pagar esto? Sí, es necesario que haya un entendimiento de los sectores. A ver, en un momento Chubut se financiaba en los mercados internacionales con altas tasas, donde hoy nosotros pudimos salir de la situación de ahogo que tuvimos a través de poder replantear la deuda que tenía Chubut en cuanto a los 850 millones de dólares. Esto permitió oxigenar un poco la economía de la provincia, pero también para el retraso que veníamos teniendo en cuanto a los golpes económicos que dio la pandemia y el propio ahogo financiero que teníamos por la deuda que acarreaba Chubut, tuvimos el acompañamiento de distintas herramientas que Nación le permitió a la provincia tomar, generar el uso de los fondos fiduciarios, tanto en pesos como en dólares a través de ANSES. Esto necesitamos refinanciar como cualquier persona normal que tiene los números muy ajustados, donde la economía se viene acomodando de a poco. Necesitamos refinanciar con el ANSES y con el Gobierno Nacional esa deuda para poder seguir cumpliendo con las metas fiscales que tiene la provincia, pero también para poder llevar una mejoría en los empleos estatales. Debe decir que quedaría para empezar a pagar después de 2 años más para el próximo gobierno, que puede ser, le pregunto esto porque puede ser una objeción de los diputados de la oposición. ¿Qué sucedería si la legislatura no aprueba esta renegociación? ¿Se caen los aumentos? No, la dejaría a la provincia en una situación muy difícil, cosa que creo que nunca ha pasado, porque a mí me ha tocado ser diputado y en su momento, ante esa situación, uno tiene que pensar en la gente, en la provincia y tener que entender que a veces esta herramienta que utilizó, financiera que utilizó este gobierno, son herramientas que le permitió el propio gobierno nacional cuando no pudo ayudar o acompañar, como así sí lo hizo con el gobierno de La Rioja, con una ayuda extraordinaria de 10.000 millones. A Chubut debe ayudarlo con una ayuda extraordinaria, como hicieron con la provincia de La Rioja. A Chubut directamente le hicieron un préstamo, ¿no?, para poder salir y solventar los mismos conflictos que hoy vemos que tiene el gobierno nacional con las grandes deudas y que les resulta muy difícil renegociar con el Fondo Monetario Internacional. Esa misma situación les aqueja a las provincias. ¿Y ha habido avances con funcionarios nacionales que estarían de acuerdo? Es decir, si hubiera un mensaje de Nación a los diputados, por ejemplo, del justicialismo, me imagino que si tuviera el visto bueno de Nación, ahí no habría argumento para no renegociar. Si es que es así, ¿no? Bueno, por eso nosotros creemos que es fundamental, Pablo, en esta instancia, que donde todavía la gente puede decidir a quién sentar en el próximo Congreso de la Nación, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Chubut necesita verdaderos representantes de la provincia, no necesita enviados partidarios. Hasta acá, lamentablemente, cuando ha habido que defender cuestiones de la provincia, es muy difícil sobre el presupuesto provincial que termina en el nacional, muchas obras en el presupuesto nacional, muy pocas veces se defienden las cuestiones de la provincia, ¿no? Y necesitamos mayor representación de dirigentes que quieran discutir las cuestiones que afectan a la provincia. Pero digo, si hay un visto bueno del gobierno nacional, pienso en el Ministerio de Economía, el Ministerio del Interior, para que Chubut refinancie, podría ser una ayuda importante para que esto se destrabe en la legislatura. Yo creo que no hay que estar pensando siempre en Buenos Aires, debería ser muy bueno que se piense en Chubut, porque si siempre vamos a estar esperando qué nos dicen de Buenos Aires para resolver el conflicto de los chubutenses, es muy difícil. Por eso siempre caemos en lo mismo, ¿no?, en la discusión de que cuánto le aporta Chubut a Buenos Aires y cuánto recibe Chubut desde Buenos Aires. En este contexto estamos de vuelta viendo cuál es la mirada de Buenos Aires para resolver cuestiones que tenemos que resolver los chubutenses. Me da pie, no era el tema que veníamos hablando, pero usted habló de lo electoral, me da pie para preguntarle, ya que lo tengo acá, ¿qué hay de cierto en las versiones que indican que puede haber cierta presión del gobierno nacional para que la lista del gobierno de Arción y la lista de Chubut Somos Todos dé un paso al costado en las próximas elecciones para allanarle el camino al justicialismo? Mire, que yo creo que eso es subestimar al electorado, ¿no? La gente ha tomado una decisión, puede gustar más o menos, pero la gente
ha decidido, acompañó en esta elección paso a un candidato dentro de su espacio, eligió a Nacho Torres, y dentro del espacio de Chubut Somos Todos eligió a Federico Mazzoni y al doctor Pulatich, y dentro del Frente de Todos eligió también sus representantes para que vayan a esta contienda, pero creer que decidir desde Buenos Aires, vuelvo a repetir, decidir desde Buenos Aires que hay que bajar un candidato o presionar al espacio independiente de la provincia del Chubut para que obtener más votos a algún sector, creo que es subestimar al electorado. La gente no vota porque lo que digan de Buenos Aires. Yo creo que la gente ya ni siquiera vota porque nos sacamos una foto con alguna figura en Buenos Aires. La gente empieza a votar por lo que tiene que votar en Chubut. O sea que más allá que eso pueda haber sido la idea, algún sondeo, algún funcionario trasnochado, llamémoslo así, está descartado completamente. Sí, los candidatos del gobierno están firmes, la campaña va a empezar a partir del 30, seguramente saldrán a recorrer como lo hacen todos los candidatos y tendrán que demostrarle al electorado chubutense por qué quieren estar sentados en el Congreso y cuál es la voz que van a llevar a Chubut, de Chubut para el Congreso, ¿no? Hay una diferencia de votos muy importante, usted que debe tener muchas elecciones encima, si uno mira los números, es como muy cuesta arriba. ¿Le parece que es remontable? Yo creo que todo es modificable a partir del convencimiento que pueda tener la gente. Creo que la situación es muy difícil para todos los sectores. Creo que la sociedad ha demostrado una tendencia. Creo que de algunos sectores no se está escuchando bien cuál es la interpretación que ha hecho la gente de esta elección. Y creo que algo de culpa hay que asumir en cada uno de los sectores que nos toca tanto gobernar como a los sectores que hoy le toca hacer oposición, porque evidentemente la gente está reclamando otras cuestiones y resolver más urgente los problemas de la gente que seguir en el discurso político. Lamento, sí, vuelvo a repetir, ¿no? Lamento que haya mucho eslogan y poco debate, que no se diga qué se pretende hacer en el Congreso o en el Senado. No veo a ningún candidato manifestar cuáles son las cuestiones que van a ir a defender a los chubutenses. Sería muy bueno poder tener un debate público en diferentes ámbitos por parte de todos los candidatos que digan qué van a hacer en el Congreso, qué van a hacer en el Senado. Sería muy interesante para todos los chubutenses para poder definir a quién elegir, pero fundamentalmente porque hoy necesitamos voces en Buenos Aires que defiendan a Chubut y no cuestiones partidarias. Bueno, quiero volver entonces al tema salarial para ir cerrando la nota, porque sé que hay mucha expectativa por las definiciones que puede estar dando usted, que además es un hombre importante en este sentido. Andaba circulando la versión de que ya hay un cronograma definido de pago para la semana que viene, que ya está la fecha, que se deposita con el aumento. ¿Está el día en que se paga o están terminando de definirlo eso? Nosotros vamos a seguir apostando al diálogo, vamos a seguir escuchando a los sectores de los trabajadores, pero también sabemos que el gobernador ha sido elegido para gobernar y las medidas que tengamos que tomar seguramente las vamos a tomar, porque hasta el 10 de diciembre del 2023 el gobernador Arcioni va a ser gobernador y tenemos que tomar las decisiones en cuanto sea lo mejor para el Chubut y lo mejor para los chubutenses. Tal vez a veces pueda parecer insuficiente, pero la meta es dejar una provincia viable para el gobierno que le toque gobernar a partir del 23. Entiendo en esa respuesta que está tomada la decisión de pagar igual el 10% en principio, pero le preguntaba por la fecha, si la semana que viene, que ya estamos en los primeros días de octubre, hay un cronograma que era una consulta que andaba dando vuelta hoy, o eso que circuló, por ejemplo, que podrían cobrar el martes, no está definido. Nosotros venimos pagando desde que tuvimos el ordenamiento de los números, venimos pagando siempre antes del cuarto día o el cuarto día hábil del mes. O sea que no va a pasar de, supongamos, miércoles de la semana que viene, en principio como tarde. No va a pasar del cuarto día hábil del mes. Bien, bien. Grassini, le agradecemos la visita a aquí a nuestros estudios. Hay más temas para hablar, me parece, pero por una cuestión de tiempo y de que la agenda me parece que está instalada en este momento por aquí. ¿Hay una convocatoria ahora a los gremios formal? Digo, la última hora en estas horas, para mañana, o en el marco de medidas de fuerza, ustedes no van a estar llamando a los gremios. Nosotros siempre dialogamos desde lo formal. Si tuviéramos algo que comunicar, seguramente lo vamos a hacer de lo formal, pero vamos a seguir dialogando. Gracias por haber venido. No, gracias a usted.